Bien, yo quisiera preguntar, ya que usted, doctor Oliveras, es presidente de Justicia y Pau, primero, ¿cómo es que se les ocurrió el nombre este, que no sé a quién? Es una organización católica, es una institución, bien, muy respetada, y etcétera, pero vamos a ver, justicia y paz. ¿Qué significa esto de justicia y paz? Bueno, el nombre no se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió al fundador de la institución, que era un señor que todos conocen, que se llamaba Pablo VI. Era Papa de Roma en los años 70. Esta creación de justicia y paz fue en realidad uno de los frutos de aquello que se llamó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II puso encima de la mesa lo que se conoció en italiano como el aggiornamento, la puesta al día de la Iglesia. Y se pusieron al día en liturgia. Todos recordaremos que antes la misa se decía de cara a la pared, ahora se dice de cara al público, los cantos, las lenguas que se abandonó el latín, se hicieron otras actualizaciones teológicas. Y al final del concilio, no sé si fue el Papa o fueron los padres conciliares, que dijeron que además de ponerse al día en temas espirituales y en temas teológicos y en temas litúrgicos, también valdría la pena que se pusieran al día en temas terrenales, por decirlo de alguna manera. Y entonces se recomendó que en cada obispado se creara una comisión, y el nombre salió de allí, que se debería llamar Comisión de Justicia y Paz, para que asesorara al obispo del lugar sobre temas terrenales, economía, política, social. Lo que pasa es que en el caso español la situación era algo atípica, y aquí, como todos sabemos, no había libertades. Entonces se aprovechó, como en tantas otras cosas, este pequeño resquicio de crear una asociación que se llamara Justicia y Paz para dedicarse fundamentalmente a los temas de problemática política que había en aquel momento. En esto tuvo mucho que ver la persona que en aquel momento fue presidente, y todos ustedes lo recordarán, falleció hace un par de años. Era un personaje llamado Joaquín Ruiz Jiménez, que tuvo una incidencia sociopolítica importante, fue el fundador de aquella famosa revista Cuadernos para el Diálogo, que existió durante muchos años, y este hombre abrió mucho la mano como presidente para que esta organización se dedicara a otras cosas. ¿Sí? Sí, perdona, estoy en una radio. ¿Puedes llamarme en una hora y media o así, más o menos? Muchas gracias. Adiós. Però el que faré és tenir tancat el telèfon fins a les 12:05, perquè si el deixo obert seran els 12:25 i s'acabarà, perquè l'havia deixat obert però ja veig que ens començaran a martiritzar. No són els de la conferència. No són els de l'entrevista. Un que volia una xerrada. Tancarem i després ja a les 12:05, si me'n recordo, l'obriré i ja està. Quadernos pel diàlogo. Sí. Està molt bé aquesta presentació. Por tanto, se trataba de que había en España distintos problemas políticos. Como que la legislación era muy restrictiva en cuanto a la creación de asociaciones, y más todavía en cuanto a la creación de partidos políticos, entonces lo que se hizo fue, como en tantas otras ocasiones, ponerse bajo el paraguas de la Iglesia y aprovechar que el obispado tenía que tener una organización de justicia y paz para tratar no tanto de asesorar al obispo, que evidentemente si algo preguntaba se le decía, sino más bien para tratar temas importantes. Los dos primeros temas fue precisamente en el año 74, cuando me incorporé a este trabajo. El primero de todos fue la pena de muerte. Y os recuerdo que puse por primera vez los pies en Justicia y Paz, que ya existía en Barcelona desde hacía 6 años antes, en una campaña que se generó a raíz de la ejecución de Salvador Puig Antich, un anarquista que fue, como sabemos, ejecutado por aquel sistema terrible del Garrote Vil, y esto generó una protesta generalizada de enfrentamiento a las condenas a muerte. Y también en aquel momento se tiró adelante otra campaña que se llamó de amnistía de los presos políticos, para que los presos políticos del franquismo fueran amnistiados.
Estas fueron las dos primeras actuaciones de Justicia y Paz. Bien, es verdad que después cambiaron las cosas, se aprobó una Constitución, no demasiado buena, pero lo que se aprobó, los partidos políticos ya fueron legalizados, la pena de muerte desapareció de la Constitución, y entonces a partir de ahí, pues ya Justicia y Paz andó por otros derroteros. Y después, sin abandonar los derechos humanos, entramos en temas de desarme, en temas de economía del tercer mundo, en temas de gente que está en las cárceles, en temas de migración, lo que ustedes quieran. Este fue el origen y fue la razón del nombre que usted me preguntaba. Y entonces, hoy, el programa de hoy, ¿cuál es? Bueno, de Justicia y Paz. ¿Un programa sí, para reivindicar o para lo sí, que sea? Nosotros solemos decir que somos una silla de 4 patas, como ejemplo de trabajo. La primera pata, que no hemos abandonado, era esta primera pata de los derechos humanos, porque amnistía de presos y pena de muerte eran sin duda trabajos de derechos humanos. Ahora, quizá en este sentido haga falta menos, pero todavía hay momentos en que los derechos humanos deben ser tratados. Por ejemplo, trabajamos bastante en las cárceles. Tenemos alrededor de unos 35 o 40 voluntarios que van por las cárceles catalanas, fundamentalmente, a asistir a la gente, por ejemplo, aquellos que quieren entrar a la universidad como mayores de 25 años y que necesitan pues un asesoramiento, o aquellos que sencillamente son analfabetos y necesitan pues cursos de alfabetización, o aunque no sea enseñanza, organización de festivales de teatro, concursos de poesía, juegos florales, lo que usted quiera, es una de las acciones que realiza Justicia y Paz en este tema de derechos humanos. La otra pata de la organización es la que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos del tercer mundo. Nosotros no somos ninguna ONG de cooperación estricta, es decir, no hacemos en ningún país del mundo ningún hospital, ninguna carretera, ninguna escuela, nada de nada, pero sí que lo que hacemos es una doble acción, que es sensibilización y presión política. Sensibilización a la opinión pública para que se dé cuenta que hace falta cambiar las relaciones entre el norte y el sur, relaciones comerciales, relaciones industriales, relaciones financieras, y también al mismo tiempo hacer presión política para que las organizaciones de la administración pública se preocupen de los temas de cooperación, trabajen en aquel famoso objetivo que ahora se ha medio abandonado, llamado el 0,7% del PIB para el tercer mundo, que se perdone la deuda externa, cosas por el estilo. Este es el segundo elemento. El tercer elemento es el de la paz y el desarme, la tercera pata. Y paz y desarme la empezamos ya en su momento, fue quizá después de las dos cosas que he dicho, de amnistía y de pena de muerte, fue la tercera cosa que se empezó, ya en el año 71, llevábamos solo 3 años existiendo, que era la defensa de los objetores de conciencia al servicio militar. Después ya la mili dejó de ser obligatoria, pero todavía se practica la objeción fiscal al gasto militar. Este es un tema interesante del que un día podríamos hablar. Se practica también la crítica a la guerra en Irak, a la guerra en Afganistán, a la guerra donde sea. Y después tenemos una acción que quizá en este momento sea la que más tiempo nos ocupa, que es la acción que llamamos en contra de la banca armada. ¿Qué significa? Que no todos, pero una buena parte de los bancos españoles tienen inversiones en industrias de armamento. O, aunque no tengan inversiones, financian exportaciones de armas, financian operaciones de este estilo. Y entonces lo que hacemos, y lo hacemos cada año, es adquirir una acción, una sola, de los 3 grandes bancos españoles, del Santander, del Bilbao y de la Caixa. Y con esta acción tenemos derecho a asistir a la Junta General de Accionistas, aunque no tenemos derecho a hablar, porque con una acción tú eres accionista y puedes entrar, pero para poder hablar has de tener un paquete mínimo de acciones, que afortunadamente conseguimos cada año, porque tenemos amigos, conocidos, padres de compañeros que han hecho inversiones y que nos delegan su representación en la Junta General. Entonces asistimos, de esto ya hace 6 o 7 años, a cada una de estas juntas generales, y en el apartado de la Junta General, que suele ser el último, que se llama Ruegos y Preguntas, pues levantamos el dedo y decimos: oiga, señor Botín, ¿por qué está usted invirtiendo en armas? Oiga, señor González del Bilbao, ¿por qué está usted invirtiendo? O señor Fainé, quien sea. Y a partir de ahí pues denunciamos operaciones, financiación que ha hecho. Este es el tercer punto, el de la paz y el desarme.
Y finalmente tenemos un cuarto punto que más bien nos ha venido pedido por la propia ubicación geográfica de la sede de Justicia y Pau. Justicia y Pau está en una pequeña calle que da acceso a la Plaza de Cataluña, que se llama calle Rivadeneira, que si ustedes la enfocan peatonalmente les llevará a la iglesia de Santana y después a la calle de Santana, y allí estamos ya en la frontera de lo que sería pues el Raval, de lo que sería una parte en que pues con más fuerza se sufren las situaciones de pobreza y marginación. Y entonces a partir de ahí trabajamos en el tema de migración, trabajamos en el tema de niños sin escolarización, trabajamos también, aunque no nosotros solos, en los que se han quedado desahuciados de su vivienda, lo que en cierta manera se ha posterido a llamar el cuarto mundo. Por tanto, ya lo ve usted: primero, derechos humanos; segundo, desarrollo; tercero, paz y desarme; en cuarto lugar, cuarto mundo. Esto sería sintéticamente el resumen de las 4 patas. Sí, me gustaría hacer una pequeña pregunta. ¿Todavía sigue con la tutela de la iglesia detrás? ¿O, Sí. o ha desaparecido? No, sigue. A ver, si nosotros quisiéramos desprendernos de esta tutela, y hay gente que evidentemente nos lo ha pedido, deberíamos cambiar de organización, porque la marca no es nuestra. Es decir, la marca es del obispado. Sí. El que creó Justicia y Paz y tenía pues la base estatutaria para hacerlo era la delegación aquella del Concilio Vaticano. Por tanto, nosotros podríamos hacer lo mismo y lo podríamos hacer en otro sitio, pero deberíamos cambiar de marca. Y eso me lleva a 2 preguntas, que son: ¿existe una financiación por parte de la iglesia o son autosuficientes? Pues la financiación por parte de la Iglesia no llega al 5% de nuestro gasto. La hay, pero debe ser simbólica. Yo diría que a lo mejor son, pues, yo qué sé, 1.000 euros al año o una cosa por el estilo. Por tanto, podrían funcionar sin Pero, la necesidad de la iglesia detrás. Bueno, sí y no. La financiación no es lo más importante. Para nosotros, lo más importante, desde el punto de vista económico de la Iglesia, es el local. Ah, Porque el local es un local de la Iglesia cedido a Justicia y Paz. Y le aseguro que si nosotros tuviéramos que buscar un local como el nuestro en la ciudad de Barcelona, Imposible. sería mucho dinero. Por tanto, la financiación no existe en forma de ayuda, Económica, pero sí en que forma de- existe en forma de local. y la última pregunta, que es muy sencilla, es: el hecho de que dependan por el local de la tutela de la iglesia, ¿les ha hecho en algún momento, desde que usted es de presidente, ir en una dirección o en otra? Es decir, ¿les ha coartado la libertad? ¿Les ha teledirigido? ¿Les ha dicho esto no lo pueden decir? Es decir, y acabo, ¿usted en algún momento, o tú en algún momento, cuando estás en una radio hablando, sientes la presión de la iglesia detrás para que no puedas pronunciarte incluso en contra de la propia iglesia, por ejemplo? Pues no, la verdad es que de ninguna manera. Yo empecé a ocupar cargos directivos, creo, en Justicia y Paz en el año 86. Por tanto, significa que llevo 25 años, o bien como vicepresidente, o bien como presidente. Y la verdad es que he de confesar que en estos 25 años, ni una sola vez he recibido protestas de la Iglesia aquí. En una sola ocasión, y la voy a explicar, sí que recibí protestas de la Iglesia de Madrid, no de aquí. Y esto valdría la pena saberlo. Porque aunque en periodo corto, de estos 25 años que llevo en cargos directivos de Justicia y Paz, durante 4 años, además de ser directivo en Barcelona, fui presidente de Justicia y Paz en toda España, durante 4 años. Daba la casualidad que durante estos 4 años se celebró, ustedes lo recordarán muy bien, una llamada consulta popular, o quizá la palabra era más común, un referéndum, sobre el tema de la deuda externa. Se aprovechó las elecciones del mes de marzo del año 2000, o quizá 2001, pero yo diría del año 2000, que fueron las elecciones que, recordémoslo, llevaron al señor Aznar a la mayoría absoluta. Se aprovechó la convocatoria electoral que había en aquel momento para, fuera de los colegios electorales, poner unas pequeñas mesitas y a cada uno que entraba a votar diciéndole: oiga, vote usted también en la urna fuera del colegio si quiere o no quiere que España perdone la deuda del tercer mundo. Esto era el acto culminante de una campaña que se había llevado a cabo desde 2 años antes, y además se había llevado a cabo con organizaciones francamente religiosas. Una era Cáritas, la otra era Manos Unidas, etcétera, etcétera. Bien, llegó el momento en que se tenía que celebrar este referéndum, y Justicia y Paz, junto con otras organizaciones, no cristianas en este caso, fue de las que promovió este referéndum.
Recuerdo que 3 días antes de que se celebrara el referéndum me llamó el que entonces era secretario de la Conferencia Episcopal Española, llamado Monseñor Asenjo, que ahora no sé si es obispo de Córdoba o de Sevilla o de algún sitio por el estilo, y me dijo: oiga, ¿usted es el presidente de Justicia y Paz? Sí, pues usted va a cometer un acto ilegal, porque la ley no permite que en momentos y días electorales se hagan otros actos políticos. Usted se está inmiscuyendo en las libertades de elección. Digo, no tiene nada que ver con las elecciones, no, pero usted está haciendo un acto político y la legislación dice que esto no se puede hacer. De manera que le prohíbo tajantemente que Justicia y Paz participe en este referéndum. Yo me limité a contestar que si hiciéramos una votación pues sobre el aborto, sobre cualquier cosa, yo entendería que él se inmiscuyera, pero una votación sobre el perdón de la deuda externa, que era algo que el Papa de Roma había pedido no sé cuántas veces en sus documentos, no me parecía propio que la Iglesia lo prohibiera. Y sencillamente le dije: pues mire, yo asumo la responsabilidad, Justicia y Paz hará este referéndum, participará con él, y si a usted no le gusta, tiene usted posibilidad de destituirme el lunes, porque la elección será el domingo. Llegó el lunes y no me destituyó. De manera que esto fue, digamos, el único encontronazo que a lo largo de estos 25 años he tenido con la Iglesia. En Madrid, porque aquí nunca nadie se ha opuesto a lo que pudiéramos hacer. Y el referéndum se hizo, y no pasó nada. ¿No? Pasaron cosas curiosas, porque hubo acciones de todo tipo. El referéndum quedó prohibido porque la Junta Electoral desde Madrid dijo que cualquier acto que se inmiscuyera en las elecciones no se podía realizar. Y entonces dio orden a que la policía interviniera en todas estas mesitas electorales colocadas fuera de los colegios. Y durante aquel día, yo lo viví muy intensamente en Barcelona, hubo posiciones de todo tipo. Hubo algunas mesas situadas en algunos colegios de Barcelona a los cuales llegaba la policía y con buenos modales les decía: levanten ustedes esta mesa, márchense a su casa, no pueden continuar. Recuerdo que había otros colegios electorales en los que llegaba la policía y decía: yo les vengo a vigilar a ustedes y además voy a votar. Es decir, que había casos de todo tipo. Bueno. Casos Aprovechando la coincidencia, ¿usted cree que podría pasar esto en el referéndum si se hiciera o en una consulta? Claro, a veces cuando hemos hablado de estas posibles consultas de las que ahora tanto se habla, se ha recordado mucho aquella consulta que se hizo en el año 2000 sobre la deuda externa, como ejemplo de lo que pasó en aquel momento. Sin duda, sin duda, no, es cierto, es así. Bien, usted habla del Concilio Vaticano II y parecía en aquella época, yo me acuerdo también, claro, cómo no, que el Concilio Vaticano II iba a revolucionar la Iglesia. Y bueno, hubo una cierta revolución. Lo que no revolucionó es a la cúpula eclesiástica castrense de Madrid. Estos siguen siendo los mismos que eran, totalmente castrenses, profranquistas y etcétera, etcétera. Y esto no cambió ni con el concilio ni con nada. Una cosa que yo creo mala, déjemelo decir, de precisamente el concilio, fue el cambiar la liturgia. Cambiar la liturgia, ¿qué significa? Pues que las homilías está muy claro que se tienen que hacer en el idioma vernáculo, porque es el idioma que la gente entiende. Pero rezar un Ave María, resulta que antes, en latín, un señor del Japón, otro del Canadá y otro de Zimbabue o de donde sea, podían rezar la misma Ave María, la misma, sabiendo lo que estaban diciendo. En cambio ahora es uno la dice en un idioma, el otro en otra, etcétera. Para mí esto fue un regreso, no un avance, sino regreso. Otro tema, lo de el sacerdote oficiando de cara, de espaldas y tal. Antes estaba muy bien. ¿Por qué hay que cambiar las cosas si las cosas ya están bien? Y una religión, como es precisamente el sistema del Estado Vaticano, que allí dentro todo se mantiene igual de hace siglos y siglos, en una institución como por ejemplo las iglesias cristianas ortodoxas, donde funcionan siglos y siglos y siglos, nadie pide cambiar nada. Si te gusta, te gusta, y si no, no vas. Y esto es la filosofía que mantiene la tradición.
por aquello que aquella canción de que con la fe de mis padres yo tal igual y cual igual. Sigamos la tradición, pues. O sea que el Concilio Vaticano II para mí fue, pues, justificar un ayornamiento, que el ayornamiento todavía me lo tienen que explicar, porque en el fondo no sé en qué ha cambiado la Iglesia católica, el Estado Vaticano. ¿Por qué digo esto? Pues usted escucha un poco o lea un poco lo que dice el actual obispo de Roma, que es el jefe del Estado Vaticano, malamente llamado Papa, que Papa es una cosa simbólica, pero que no existe oficialmente este título. El título es obispo de Roma y jefe del Estado Vaticano. Usted escucha lo que dice este hombre y bueno, ¿dónde está el Concilio Vaticano II cuando este hombre impide que se juzguen, por ejemplo, los delitos de pederastia de la Iglesia Católica y 40.000 cosas más? Y en fin, yo, que me perdonen, pero yo estoy muy bien aunque tenga mis raíces cristianas. ¿Por qué? Porque me da la gana tenerlas y porque fui educado en un colegio cristiano. Es curioso que en el colegio era de la doctrina cristiana, se llamaba antes, y luego pasó a ser de las escuelas cristianas, que no católicas, ¿no? Y me refiero a los hermanos de La Salle. Pues muy bien, a mí me parece muy bien, cada uno tiene sus creencias y a mí no me tienen que imponer por dogmas, ni pecados, ni tal, igual, y esto continúa prácticamente igual. Que no hace mucho un señor papa dijera que es pecado mortal no pagar los impuestos al Estado. Esto ya es el colmo, ¿no? Y estaba en el catecismo. Y otro señor de Madrid, otro de estos castrenses, acaba de decir, y no hace mucho, que atentar contra la unidad de España es pecado mortal. Pues muy bien, que se metan los pecados donde les quepan. Yo aquí ya no entro. Pero volvamos a Justicia y Pau. Este ha sido un breve paréntesis. Ustedes hablan de derechos humanos. Bueno, pero a santo de que ustedes hablan de derechos humanos, si resulta que los derechos humanos los hicieron los masones en Estados Unidos primero y después en la Revolución Francesa 2 años después. Y al decir masones, me refiero pues a los Benjamin Franklin, a los Lafayette, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los derechos humanos lo hicieron ellos. Y ustedes iban en contra, o sea, perdón, ustedes, no, yo no digo ustedes, me rectifico, la Iglesia, esta Iglesia católica, iba en contra precisamente de estos derechos humanos. Por lo tanto, este invento de los derechos humanos no lo veo claro, porque en el fondo, ¿de qué derechos estamos hablando? De una entelequia total. Mire usted, los derechos humanos los contemplan todo el mundo, desde la ONU hasta la Constitución tercermundista española, pasando por, bueno, todo lo que usted quiera. Todo el mundo habla de derechos humanos, pero ¿cuáles son esos derechos en la práctica? Porque en la teoría, oiga, yo tengo derecho a todo, a una vivienda digna, a un trabajo, a un no sé cuántos, yo qué sé, a la intimidad, a tal y cual. Y en la práctica, ¿cómo se come esto? Por lo tanto, no me sirve. Ustedes hablan del tercer mundo. Vamos a ver, perdonar la deuda externa. ¿Y por qué no piden ustedes que Europa y todo el mundo nos perdone nuestra deuda externa? Que nos iría muy bien. O sea, yo creo que hay que empezar por el principio. Y el principio somos nosotros. A ver si ustedes piden, pues yo qué sé, desde a los chinos, pasando por los americanos, los alemanes, sobre todo los alemanes,
que precisamente la Iglesia alemana católica acaba de prohibir hace 2 o 3 días que se investiguen otros casos de lo que decía antes, pederastia. Bueno, a ver si ustedes influyen y que nos perdonen esta deuda. A ver si esto puede ser. Claro, mucho 0,7%. Uy, madre, esto lo veo muy complicado, porque este dinero, aunque usted diga que está muy garantizado quién lo reparte y cómo llega y tal, yo no me fío un pelo, ni de las organizaciones no gubernamentales. Yo no me fío ni un pelo. Todo lo que no sea darle al señor Tututu, que está por ahí, yo que sé, donde sea, en Senegal, en la mano a él, decirle, toma, esto para ti. Todo lo que no sea esto, lo demás no se sabe ni dónde llega, ni dónde va a parar, por mucho que digan que hay una transparencia. No me lo creo. Las armas y los bancos y las armas y madre mía, pero oiga, si suprimimos, y ahí es donde luego quiero hablar de la paz, porque ahora estamos solamente en justicia. Si suprimimos las armas, el planeta se va, pero al carajo, porque es que se muere todo el mundo de hambre. Pero bueno, muy bien que ustedes hagan de mosca cojonera en las intervenciones estas que hacen de los bancos, y señor Botín, y yo muy bien, me parece muy bien, pero ¿sirve de algo? Punto o la pata de la silla número 4, la inmigración. Aquí sí que tendríamos que discutir largo y tendido, porque usted ya me conoce desde hace muchos años y desde siempre que estoy opinando igual y cada vez más radicalmente. ¿Qué significa emigración? Discriminemos. Los que vienen a trabajar, los que se necesitan para trabajar, los que les podemos dar cobijo y trabajo y tal, que vengan. Los delincuentes que se marchen, no que se marchen, no, a echarlos. Una cosa son la inmigración, como la que hicimos los españoles, que íbamos por Europa trabajando en Suiza, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y gracias al dinero que mandábamos aquí, el señor Franco se podía poner medallas cada vez más. Muy bien, eso me parece bien. Pero eso de que toda la purria haya venido aquí de Sudamérica, del África, del Islam, etcétera, todo esto no lo admito ni se tiene que admitir. Los que vienen a trabajar, que se queden, y que queden si hay trabajo, claro. ¿Por qué? Porque está pasando el efecto marabunta. ¿Qué es esto? Pues sencillamente, si usted ve una hormiga por el campo, dice, ay, mira, qué mona. Esto pasa con la inmigración. Usted ve un señor vestido a lo moro y dice, ay, mira, qué bien, muy bien. Pero a la que ve 2,5 millones es una plaga. Y la plaga asusta porque nosotros en el fondo somos biología. Y la biología hace que nuestro cuerpo reaccione fóbicamente. Y esto es imparable, no es ni emotivo, ni nada, no, esto es, genéticamente estamos preparados para eso. Un animalito no nos hace miedo, pero toda una marabunta, evidentemente que sí. Por lo tanto, ese cuarto mundo, ¿dónde está este cuarto mundo? Si ya no está en el cuarto mundo, si está aquí en casa. ¿Y en casa qué tenemos que hacer? Pues menos sentimentalismos, menos emociones, menos tal, y, por favor, más racionalidad. No se puede cobijar a todo el mundo. Usted sabe que en su casa, si hoy se va a comer, me puede usted llevar a mí. Y donde comen 2, comen 3. Y donde comen 3, comen 4. Y donde comen 4, quizá comerán 5. Y si somos 7, pues mire, nos repartiremos el plátano en 7. Pero 54.000 es imposible. Y esto es lo que está pasando aquí, y esto es lo que hay que tener en cuenta.
Por lo tanto, yo la crítica que hago, Justicia y Pau, con respecto a esta cuarta pata, que es la emigración, es la de no ser racional. Decir, no, si todavía faltan inmigrantes, porque si no, no vamos a cobrar la pensión. Mire, todo esto es demagogia barata, que no se la cree nadie hoy en día. Quizá hace 20 años la cosa, no sé, pero hoy en día no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque están sin trabajo, y si están sin trabajo y viven de Cáritas y viven de la asistencia social, ¿cómo estos nos van a pagar el día de mañana las pensiones? Es imposible. No en España, ni en Alemania, que ya se han dado cuenta, ni en Francia, que ya se han dado cuenta, ni en Italia, que ya se han dado cuenta, ni en Holanda, etcétera, etcétera. Y el único país que merece chapeau es Grecia, que por eso hay un partido llamado el Krisi Afgi. Y el Krisi Afgi, yo les pido siempre que por favor se traigan una sucursal aquí, a Barcelona, y que esta sucursal actúe como actúa Grecia. Claro que la gente aquí no sabe lo que es el Krisi Afgi y lo confunde con un partido neonazi que no sé qué. Narices, mentira. De neonazi, nada. Porque vamos a ver, cuando uno es patriota, ya pasa a ser neonazi. Hombre, no, por favor. Entonces, todos los americanos serían neonazis, todos los ingleses serían neonazis, todos los golistas serían neonazis, Berlusconi sería más neonazi que nadie. Por favor, seamos racionales. Esta es la crítica, doctor Oliveras, que yo le hago de estas cuatro patas. Claro, supongo que ahora... por cierto, en cuanto al local... creo que, no sé si lo comparten o está encima o debajo suyo, el Tribunal de la Sacra Rota, donde yo he acudido varias veces y a hacer varios peritajes, precisamente, ¿no? O sea, ¿lo comparten o está arriba, abajo? El tribunal está en el segundo piso, nosotros estamos en el 10º piso. Muy bien, o sea que más o menos están más cerca, un poco lejos, pero ellos, sí. Bastante más cerca. Que por cierto, ahora poco trabajo tendrán, los digo yo, los del tribunal, ¿no? Si casan pocos, exactamente, ¿no? Muy bien, ahora por favor respóndame usted a todas estas críticas que le he hecho, que son muy abundantes. Bueno, vamos a ver, usted ha dicho tantas cosas que yo casi que le pediría 4 sesiones enteras para responder a cada uno de nuestros eventos. Un día una sesión para hablar de derechos humanos, otro día para hablar del tercer mundo y pues, 07, otro día para hablar de migraciones, otro día para hablar de los bancos, etcétera. Concedido. Usted ha dicho tantas cosas, pero una sí que ya quisiera rectificarla ya de entrada. La de la inmigración. Sí. No, la inmigración, solo la palabra. Yo creo que a una persona que con buena voluntad viene a buscar trabajo no se le puede llamar purria. Esto me sabe mal, pero estos no me confunda. Los que vienen a buscar trabajo y vienen a trabajar, estos bienvenidos sean. Ahora, los que vienen a traficar con droga, los que vienen a traficar con la prostitución, los que vienen a traficar robando, matando, entrando en las casas, pegando la gran paliza y tal, estos es la purria. Estos, echarlos. Los otros, no, cuidado, los otros que se queden. Mire, le pongo un ejemplo para que le quede claro de una vez. En los años, acuérdese usted, finales del 50, llegaron aquí toda una serie de andaluces y tal. Bueno, y fueron los que ayudaron a crear este país. Y todos muy contentos con ellos, muy contentos. Ahora, que vinieran aquí a delinquir, esto es purria. Esto, perdone, pero tiene que quedar claro el concepto entre los que vienen a trabajar y los que vienen a delinquir, aprovechando que esto es jauja porque las leyes aquí son permisivas del todo. Perdone la interrupción, pero era para clarificar conceptos. Según el periódico El País de hace unos meses, los 2 mayores bancos españoles, llamados Santander y Bilbao, disponen de muchas sucursales en paraísos fiscales dedicados fundamentalmente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Esto también es purria, si lo entendemos. Evidentemente. Es que esto no lo discute nadie, evidentemente, ¿no? Bien, a ver, si usted me permite, sí, por porque favor. Hay tantos temas, yo quisiera empezar por el primero. El primero es el de la Iglesia.
hemos hablado del concilio, habíamos hablado de estas cosas. Bien, yo le diré que yo sí que tuve en su momento simpatía por el Concilio Vaticano, y especialmente por la persona que lo convocó, el famoso Papa Juan XXIII. Creo que era una magnífica persona, de las mejores delicias que ha podido tener la Iglesia, y precisamente saldrá a la palestra en los próximos meses, porque el día 3 de abril se cumplirán los 50 años de la encíclica Pacem in Terris, que en cierta manera es una ideología que yo practico, y en segundo lugar, en el mes de junio se cumplirán los 50 años de su fallecimiento. Por tanto, entiendo que ahora volveremos a hablar de este buen Papa Juan bastantes veces. Él convocó el concilio, y pienso que en su momento era un ayornamiento, como he dicho antes, necesario, una puesta al día imprescindible para que la Iglesia, que había quedado muy retrógrada después de aquel famoso Concilio Vaticano I del siglo XIX, se pusiera al día en determinadas cuestiones. Es verdad que esto no continuó en la dirección que queríamos. A Juan XXIII le sucedió Pablo VI. Yo entiendo que también era una persona bien intencionada, que se lo daba con Franco, lo cual es una buena noticia, pero a partir de ahí el hombre tenía un carácter un poco más dubitativo, era un intelectual angustiado, y aunque hizo cosas, quizá pues no las llevó a cabo totalmente. A Pablo VI le sucedió un papa visto y no visto, llamado Juan Pablo I, del cual algún día deberemos saber por qué y cómo murió, porque es un secreto a voces un poco escondido, pero dejando este tránsito que duró un mes, después llegó al poder el famoso Papa Juan Pablo II, y este yo entiendo que desmontó prácticamente todo el Concilio Vaticano II, y en buena parte quien le ha sucedido, que es Benedicto XVI, si no me equivoco, pues también ha continuado con el desmontaje. Por tanto, para mí, el concilio llega, en el mejor de los casos, hasta Pablo VI, y después ya veremos qué es lo que puede pasar a continuación. Y por tanto, entiendo que en este vaivén se ha hecho bastante marcha atrás. Yo me considero cristiano, me considero católico, pero estoy angustiado cuando veo aquel collarín blanco en el cuello de algunos curas jóvenes, porque los viejos van todos sin, y realmente me pone nerviosa esta fidelidad papal, esta falta de libertad en su expresión, esta especie de continuación total de lo que diga la Santa Sede, y esto realmente a mí me pone nervioso, y le aseguro que a Justicia y Paz también. Aquí estamos. Creo que tenemos que hacer una pausa. Bueno, quizá, pero de momento, bien. Veamos a ver qué pasa. Sigamos. Es que, vamos a ver, a veces lo que dice usted me suena como contradictorio, porque por un lado no le gusta que vayan vestidos los curas con el cuellecito blanco y tal. Tendrían que ir vestidos de paisano. Y tanto. Pero en cambio defiende usted que los imams y todos estos vayan vestidos a su manera. O si los imams, la mayoría van vestidos de paisano, llevan una barba grande. ¿De qué paisano? Como usted o como yo, como nosotros. Perdone, entonces no estamos hablando. Será cuando hacen una ceremonia. No, pero por la calle, la calle los ve usted. Por la calle los ve usted, y no solamente en Barcelona, sino váyase usted a Figueras, vaya usted a Girona, Perpiñá, a donde quiera. Pues nada, nos pondremos de acuerdo que vayan de bien vestidos de paisano, igual que los otros, ninguna duda. Vale, entonces aquí o todos moros o todos cristianos, como decimos siempre. Bien, entonces ya estamos más o menos de acuerdo en esto. ¿Algún comentario más antes de que tengamos... Lo de la Iglesia a mí me sabe mal, porque yo, como digamos, veinteañero en los años del concilio, generé una especie de esperanza, y me doy cuenta que ahora se está haciendo marcha atrás en casi todos los temas. En casi todos los temas. Esta iglesia no es aquella iglesia salvadora, no es aquella iglesia de las bienaventuranzas, no es aquella iglesia de los pobres, no es aquella iglesia de la teología de la liberación, y de los pocos que quedan vivos están sacrificados. Tenemos un ejemplo magnífico en el obispo catalán llamado Pere Casaldàliga, que fue de los de la teología de la liberación, que se estableció en Brasil, de que ha trabajado toda la vida fueron los indígenas. ¿Y cuál es su resultado en este momento? Bueno, pues que el hombre ha tenido que salir durante un mes de su residencia en São Félix de Araguaia para irse a 1000 kilómetros de distancia en el Brasil para que no le mataran, cuando lo único que hacía era pedir tierra para los indígenas brasileños. Y la Iglesia, la verdad es que le ha apoyado muy poco. Nada. Por tanto, yo entiendo que, bueno, una declaración de los obispos, en fin, de todos modos entiendo que por ahí me sabe mal que las cosas anden de esta manera. Esta es la primera parte que le quería contestar, la que tiene que ver con lo que encuentro que tú has dicho, que no tenía por qué la Iglesia cambiar su sistema y modo de actuar en el asunto de oficiar la misa, por ejemplo.
encuentro muy bien ese cambio de que se oficie de cara a los feligreses, de cara al público, porque antes aquello de espaldas y en latín era algo que no estaba de acuerdo con los feligreses, que pudiesen entender bien cuál era el sacrificio. Porque yo entonces, cuando me acuerdo, cuando actuaba de monaguillo, que había un sacerdote que me decía: no te preocupes, la misa hoy solo durará 10 minutos. Y claro, empezaba allí a recitar, pero estoy seguro que no decía nada, ni las palabras en latín. En cambio ahora es en idioma vernáculo y de cara al público, no sé, no pueden suceder estas cosas. O sea, por eso lo encuentro muy bien, este cambio que ha hecho la Iglesia. Una cosa última. La reflexión está bien, pero me falta saber el por qué el cambio. Es decir, lo que ha ocurrido ha quedado bueno del concilio o el malo del posconcilio. El bueno del concilio y por qué la marcha atrás. Es decir, la explicación de cómo era antes y cómo es ahora está quedado clarísima. Ya. Sí, me faltaba un detalle, porque la reflexión que se ha hecho de la explicación de cómo fue el concilio antes y cómo es ahora está clara. Lo que me falta es la información, me gustaría conocer la información tuya, de por qué primero se produce esa abertura de la Iglesia, qué es lo que la dispara o qué es lo que hace que tienda en ese sentido. Y, por supuesto, me sorprende muchísimo más que de golpe y porrazo, dicho entre comillas, luego tiren hacia atrás. Es decir, esto para una persona que no sabe de qué va, pues le parece un poco raro. La marcha adelante y la marcha atrás. Yo tampoco sé mucho por qué se ha hecho esta marcha atrás, porque pienso que era muy recomendable, incluso para la supervivencia de la propia Iglesia, tener estas posiciones más abiertas. Lo que pasa es que, por desgracia, como en tantos otros casos sucede, hay, por un lado, intereses creados que veían peligrar el poder, esta uniformidad omnímoda de la Iglesia, y también, probablemente, pues algunos intereses económicos escondidos detrás de todo ello, y al fin y al cabo, una última razón, que es que la gente, esté en la Iglesia, esté en un partido político, esté donde sea, al final tiene pequeñas reacciones conservadoras. Joaquín conoce bien Grecia y sabe que ahora había unas elecciones en las cuales un partido de izquierdas llamado Syriza tenía posibilidades, por lo menos según las encuestas, de ganar, si no de ser el primero. ¿Y qué pasa? Que en las 24 horas últimas la gente tiene un ataque de conservadurismo y se hace atrás. Y tengo la impresión que esto también ha sucedido en los estamentos vaticanos, algunos de los cuales pues miraban muy a regañadientes todas las innovaciones del concilio. Han aparecido buenos escritos que decían que los obispos españoles, al regresar a Madrid o a Barcelona, donde fuera después del concilio, le dijeron a Franco: ya ha pasado el peligro del concilio, ya podemos seguir como siempre. Esto era un poco lo que sucedió. Se ha dicho de otra forma, no fue una tendencia, sino que fue un error, una excepción. Una excepción, sí, no, un error no, fue una excepción. Que se corrigió. Sí. Fue una excepción que el poder quiso corregir. Porque en un momento determinado debería de surgir algún grupo de personas intelectuales que quisieron transformar la Iglesia y coincidieron y tuvieron a lo mejor en un momento puntual fuerza suficiente, pero que luego los aniquilaron. Enseguida y después han ido naciendo movimientos de carácter conservador, como pueden ser pues la Comunión y Liberación, como pueden ser los Legionarios de Cristo, como puede ser el Opus Dei, que lo que han hecho es marcha atrás en todos aquellos progresos. Y por tanto, en esa misma tendencia no puede llegar a producirse otro concilio igual, desgraciadamente, en el futuro. Todo puede ser, todo pero puede hay ser. Poca esperanza, ¿no? Bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde. Estupendo, muy bien. Correcto. Bien, yo quisiera responder un poco aquí a nuestro amigo Galcerán, el abogado Galcerán, sobre lo que he dicho antes, que para mí fue una equivocación quitar el latín. Mire usted, es que usted se iba a cualquier país del mundo y podía escuchar misa y saber dónde estaba de la misa, porque toda era en latín y todo el mundo entendía lo de ite missa est, por ejemplo, todo el mundo. En cambio, le dicen esto en chino y usted no se entera, le dicen en ruso y usted no se entera, le dicen, y aquí es donde yo discrepo. Era una lengua ecuménica, era una lengua universal, vehicular universal, que unía. Yo mismo, con mi poca experiencia del latín, pero en aquella época todo el bachillerato teníamos latín,
y recuerdo haber tenido una conversación en un tren con un cura japonés en latín, que ya me dirá usted lo macarrónico que yo hablo en latín, pero bueno, chapurreando él por un lado y otro y tal, nos entendíamos en cosas muy mínimas, pero bueno, nos entendíamos, ¿no? Cosa que no se puede hacer hoy en día. Y hoy en día no puedo ir a un cura católico, yo qué sé, pues joven, en Rusia o donde sea, y resulta que nos podemos entender en latín. No, porque ya ni lo sabe él ni lo sabe nada. Y aquello de que los curas hasta saben latín, pues su meollo tiene, ¿no? Esto es una puntualización mía a lo del latín. Ahora, la homilía... Lo del latín no lo sabía prácticamente nadie. No. O sea, tú sabrás lo que decía ite missa est, lo que quiere decir sursum corda. O y tanto. Pero te empiezan a decir, Déu que letifica juventud en veiem. No sabías ni tú ni nadie lo que quería decir. Perdone, sí que lo sabíamos. Tampoco. Que íbamos al colegio y lo sabíamos, nos explicaban lo que significaba la misa. Pero muchos no habían estudiado latín, y los que lo habíamos estudiado nos costaba mucho también entenderlo. O sea que yo creo que es mucho mejor que se haga en el idioma de cada país, y que lo que te dice el sacerdote en el altar, que lo entiendas, que sepa de lo que va. Y además te lo dice de cara a cara, hablando, que antes estaba allí y nadie sabía lo que decía, ni las veces que se tragaba muchísimas palabras de latín el sacerdote. Porque esto yo, durante bastantes mis años de monaguillo, y como ya hice de monaguillo cuando ya tenía 17 y 18 años, me daba cuenta de que no, de que lo que hacían muchos era no leer la mitad de las palabras que había en el Evangelio. En cambio ahora no, ahora lo que te dicen es de carta y lo sabes. O sea, yo creo que es mucho mejor, se han adaptado más a la situación actual que no antes, que todo era un secreto y un misterio. Es por lo que yo creo que es mejor ahora. Bien, aquí habríamos que apostillar aquello de mejor un misterio que nadie entiende que un no misterio que todo el mundo discute. La Iglesia, si se ha conservado, ha sido gracias al misterio. Sí, bueno, gracias a la fe. Eso, ¿y qué es la fe? Un misterio. Bueno, dejando esto aparte, creo que las posiciones ya están claras. Vamos a ver, el Concilio Vaticano II. ¿Por qué aparece el Concilio Vaticano II? No hemos de perder la perspectiva histórica de aquella época. Comunismos, socialismos, etcétera, están subiendo por toda Europa. Y no solamente Europa. Tensión entre chinos, americanos, rusos, los países árabes o islámicos ya empiezan a emerger y todo aquello cambiaba un poco el panorama político. El señor Roncalli era una buena persona. No hay que olvidar que antes de él hubo aquella encíclica de Rerum Novarum, que era una apología de la propiedad privada. Yo hice una tesina precisamente sobre la encíclica esta, y era un panegírico la propiedad privada, a lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en la propiedad privada. Porque si ya no hay propiedad privada, entonces no somos nadie. Y el Estado es una especie de estos dioses de la mitología griega que se lo comen todo y lo devoran todo, y al final, cuando ya no tienen que devorar, se hunden, como ha pasado en Rusia y ha pasado en todos los países comunistas estos. Por lo tanto, el de Rerum Novarum ya fue una especie de plataforma. A partir de aquí hubo una serie de teólogos en todos los países, de buenos teólogos, que dijeron: chicos, o nos ponemos al día
o la Iglesia estamos perdiendo adeptos cada día, porque el discurso de la Iglesia no puede ser este. Y entonces el Papa Roncalli, que era una gran diferencia con aquel otro que no quiero ni mencionar, que se llamaba Pío XII, aquel que bendecía las bombas en los campos de aviación italianos, las bombas que iban a caer sobre Barcelona y otros sitios, y esto ya es el colmo, que un papa se dedique a bendecir las bombas. Luego hablaremos de eso. Bueno, señor Roncalli salía a la calle, cosa que no hizo nunca Pío XII, porque se consideraba, vamos a ver, secuestrado, prisionero del Estado italiano, debido a que a lo del 1870, cuando Garibaldi entró por la Puerta Pía y se acabaron los estados pontificios y quedó reducido al Vaticano actual. Claro, no salía, pero cuidado, no salía, pero sí que salía para ir a bendecir bombas por ahí. Esto hay que tenerlo en cuenta, y es una gran contradicción. Y viene Roncalli. ¿Roncalli quién era? Era aquella persona que se dedicaba a ir por los hospitales. Su imagen ya era de bon Jan, y era una imagen muy agradable, muy simpática, muy como si no fuera papa, como si fuera, pues no sé, un cura de pueblo. Vale, perfecto. Entonces viene el Concilio Vaticano. Concilio Vaticano, pues es lo que decimos. La historia es: vamos a frenar el comunismo, vamos a frenar todo esto, y que la Iglesia se ponga al lado de los pobres y al lado de tal y al lado de cual. Sí, sí. Vamos, esto es como aquello, ustedes recuerdan la frase: haced vosotros las leyes, que yo haré el reglamento. Conde de Romanones. Conde de Romanones. Con lo cual, ¿qué significa? Que mucho concilio y dar la vuelta al mundo y a bombo y platillo, pero luego ¿quiénes vienen? Los dominicos, cuidado, los dominicos, los benedictinos y los jesuitas. Estos tres grupos dicen: muy bien, sí, muy bien, pero no. Le sucede el señor Montini, el cardenal Montini, que era obispo de Milán, si se acordarán, que este es el que le plantó cara a Franco, y Franco le amenazó con salirse de la Iglesia Católica y montar la propia Iglesia española, cuyo papa sería un señor que ustedes recordarán, don Francisco Pérez de Urbel, el del Valle de los Caídos, el abad del Valle de los Caídos. Justo Pérez de Urbel. Justo Pérez de Urbel. Gracias por la rectificación. Es que mi primo Alzheimer a veces me hace una traición. Entonces decían: bueno, pues voy a poner esto. Y cuando amenazó Franco, pues el señor Montini se tuvo que callar, siendo obispo de Milán, y al cabo de 4 días se lo encontró de papa. Y cuando se lo encontró de papa, el señor Montini, pues a seguir igual, porque si no, mientras estaba Franco, siempre había la amenaza de lo del Valle de los Caídos, de la Iglesia propia, imitando la Iglesia anglicana, anglicana de Inglaterra, cuyo jefe es la reina Isabel II. Claro, fíjese usted que es un concilio que en el fondo es para perder el tiempo, porque aunque usted haga la ley, yo entonces, como jesuita que domino todo lo que es el aspecto educativo, el aspecto de archivos, de bibliotecas del Vaticano, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Si encima los benedictinos y los dominicos dominan lo que es el Tribunal de la Inquisición, porque hay que llamarlo así, aunque haya cambiado 20 veces de nombre, cuyo jefe era el actual Papa, estos señores, a base de imponer dogmas de fe, de decir: usted cállese, usted no se calla, usted tal, usted dice. Acordémonos del pobre Teilhard de Chardin.
que era un jesuita. Y este hombre, con toda su buena fe, lo único que hizo es aquello del hombre omega, que es el que vería a Dios, que no sé qué, se metió en un berenjenal que interpretaron ellos, los de la Inquisición, que aquello era imposible, porque no seguía las normas ortodoxas. No habíamos hecho un ayornamiento, pues este señor se fue a Nueva York, allí lo exiliaron y allí murió sin saber ni cómo, ni sabemos de él, nada de él. Con lo cual, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. ¿Qué sucede en realidad? ¿Por qué no hablamos claro? Y esto es mi opinión particular, tal como lo veo yo. Y supongo que usted lo verá de otra manera, e incluso comprendo que nadie se quiera mojar en esto, lo que voy a decir ahora. Vamos a ver. La Iglesia ¿qué es la Iglesia católica? Es una mafia. Es una auténtica mafia que cuando conviene se alía con las otras mafias. Cuando conviene dice blanco, cuando conviene dice donde digo Diego. ¿Por qué es una mafia? Porque es la mayor multinacional de toda la historia. Hay que tener en cuenta la fincabilidad, solamente la fincabilidad de la Iglesia del Vaticano. Fincabilidad fuera del Vaticano. Si usted hace una suma, y esto ya se ha hecho ya hace tiempo, de conventos, monasterios, catedrales, ermitas, colegios, hospitales, etcétera, etcétera, en todo el mundo, la fincabilidad llega casi a lo que es el territorio francés. A ver, ¿quién tiene, qué estado tiene en otros estados esta cantidad de terreno? Que yo sepa, solamente los Estados Unidos tienen un territorio en Francia, en Normandía, que es donde está el cementerio de Arromanches, allí cuando la playa de Omaha y todo aquello, que además es precioso, y muchos muertos enterrados allí. Y solamente tienen esto, y son los Estados Unidos. Con lo cual, nos encontramos con una fincabilidad tremenda, con un capital tremendísimo, un capital que está dentro de todas las mafias. Acuérdese usted de lo que pasó con la logia, la P2, con lo que pasó con aquel pobre hombre que de golpe, si coge una cuerda que no se puede con ella, una persona, y se ahorca él solo en un puente en Londres. Y acuérdase de aquel cardenal que iba por allá, y bueno, madre mía, todo aquello, el lío aquel del Instituto de Obras de la Religión, todo aquello que... ¿Por qué? Por la gran cantidad de dinero que tiene el Vaticano. Y el Vaticano recibe el dinero ¿de qué? De todas las inversiones que tiene. Tradicionalmente, las inversiones, se dice que los suizos están allí para proteger al Vaticano. No, es que toda la banca suiza es vaticana. Y esto ya se sabe desde siempre. Y a través de esta banca suiza se invierte en todas partes. Y se invierte incluso en cosas ilegales. Cuando, por ejemplo, el Papa prohibía la pastilla anticonceptiva, que no sé si todavía está vigente, la prohibición, me parece que sí, el único fabricante de estradiol que había, que es la base de aquella pastilla anticonceptiva, lo hacía una empresa derivada de otra empresa, que era otra empresa. Pasamos por la Casa Corban, pasamos por Montecatini Edison, pasamos por todos, y al final los que fabricaban el estradiol era el propio Vaticano. Y esto nos lleva evidentemente a que dentro del Vaticano hay diferentes fuerzas, y estas fuerzas todos son mafia. Y cuando esta mafia se pone en marcha, que es una mafia que empezó ya hace muchísimos siglos, esta mafia es imparable. ¿Y qué le ocurre hoy en día? Que lo que le sobra a la Iglesia católica, ¿qué es? Contestatarios.
lo cual le va muy bien que se cierren seminarios. Y al final acabaremos con un único seminario en Roma, donde habrá que ser economista, donde habrá que ser no sé qué y no sé cuántos, para poder manejar las finanzas vaticanas, que es lo que en el fondo les interesa a ellos. Y lo de la fe ha ido muy bien para recaudar dinero. Ay, deme usted para el Domum, ay, deme usted para los pobres. Pero ahora ya no necesitan recaudar. Ahora ya tienen el dinero hecho y el dinero produce dinero de per se. Y me gustaría saber dónde está realmente, en qué tienen invertido el dinero. Por tanto, ni concilios, ni justicia, ni nada. Todo esto es un cuento vaticano. Esta es mi opinión. Comprendo que usted se calle y no... No me callo, no. Entiendo que usted tenía razón en casi todo lo que ha dicho, sin ninguna duda. Pero entiendo que hay que distinguir entre dos tipos de aplicación del mensaje evangélico y cristiano. Una, la institucional, la de la Iglesia, la de los obispados, la de las órdenes religiosas, y otra, la del pueblo creyente, que tiene buena fe y que muchas veces aplica el mensaje cristiano, incluso perdiendo la vida por defenderlo. Y para mí esto es tanto más Iglesia que la Vaticana, con sus inversiones y con todo lo que sea. Por tanto, podemos ver estas dos partes. En la primera, es verdad que se ha producido casi exactamente lo que usted ha dicho. Sí que es cierto que en este momento conciliar del que estamos hablando había algunos teólogos de renombre. Usted ha mencionado Teilhard de Chardin, estaba Yves Congar, estaba Schleierbeck, creo que se llamaba, estaba Henri de Lubac. Había otros teólogos que tenían una visión más bien, digamos, progresista de la Iglesia. La mayoría de ellos trabajaban en París. Y una cosa que vale la pena recordar: el que entonces era cardenal Roncalli era nuncio del Vaticano en París y por tanto respiró estos aires, digamos, de renovación e intentó, cuando llegó al papado, tirarlos a la práctica. Bien, es verdad que después de todo esto se ha hecho marcha atrás. No toda la culpa es de lo que usted ha dicho, porque usted ha mencionado, por ejemplo, los jesuitas. Bueno, los jesuitas tenían como propósito general al padre Arrupe, que, como usted sabe, fue marginado completamente por Juan Pablo II cuando se dio cuenta de que seguía las directrices del concilio. Por tanto, no todos los jesuitas fueron anticonciliares, sino que había algunos, empezando por su superior, que más bien entendían bien este mensaje. Y por tanto, allí pasó aquello de que en Río Revuelto de todos intentaban sacar ganancias. Ahora, que esta institución a sus 2000 años de existencia, la fincabilidad que usted decía, la falta de pago de impuestos, y yo he reclamado más de una vez aquí en España en distintos documentos que la Iglesia pague sus IBI sobre los bienes inmuebles y cosas por el estilo, faltaría más, porque hay que tener estos privilegios. Por tanto, en buena medida sí, pero me gustaría hacer esta distinción. No es la Iglesia solo esto. La Iglesia son aquellos fieles cristianos que se reúnen en una aldea, que colaboran entre ellos y que intentan tener adelante aquello que dicen las bienaventuranzas. La base cristiana. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario, una observación y también una pregunta, y es a colación lo que ha dicho el señor Joaquim, que nos deriva a un punto que no tiene nada que ver con lo que están hablando ustedes, que están tan bien informados de la historia, que yo desde fuera no entiendo porque no la he vivido, ¿no? Y es el siguiente: si la Iglesia llega a un punto en que tiene tanto patrimonio y tanto dinero que no tiene por qué dedicarse a cumplir sus objetivos, a buscar fieles y hacer proselitismo de la forma que lo ha hecho toda la vida, entonces nos encontramos entre una Iglesia que está a punto, aunque no sea formalmente, de transformarse pues en una sociedad anónima multinacional, en la que probablemente tendrá su buque insignia con mensajes religiosos, evidentemente, la parafernalia continuará, pero interiormente ha perdido la lucha, la fuerza de expandirse y de convencer y transmitir el mensaje, aunque solamente sea para ganar dinero. Atención lo que estoy diciendo. Aunque solamente sea para recaudar pidiendo, el proselitismo acaba, hay menos curas y automáticamente se queda en su propia gestión de su patrimonio y con eso tiene suficiente. Bien, en principio a mí eso ni me va ni me viene, porque yo sí que no soy ni católico ni creyente. Pero sí me preocupa una cosa,
Y esta es la reflexión profunda que me gustaría hacer. Me preocupa una cosa. Existe otra gran religión en el mundo que tiene esas ganas expansionistas para como que decir, conquistar el mundo. Si nos quedamos sin la Iglesia Católica, que yo, repito, no la quiero ni ver ni en pintura, ¿qué ocurriría entonces si nadie le pone freno al movimiento islamista radical, como está ocurriendo ahora en todo el mundo y que vemos que va a más? La prueba la tenemos hace 3 días en Mali, lo que está ocurriendo. ¿Quién va a poner freno a esta religión fundamentalista que sí tiene ganas de crear una multinacional? Es un peligro gravísimo que nos encontramos. Es decir, mal menor la Iglesia Católica, yo que no soy creyente. Hombre, admitamos lo que usted dice, que yo no lo creo, que es esta voluntad, digamos, tan expansionista del Islam, que tampoco la tiene... ¿Usted no la ve, esa voluntad expansionista? Algo, pero no tan peligrosa como usted parece. Pero el argumento que quiero presentar no es este. Usted, con lo que acaba de decir, me ha hecho pensar en algo que sucedía en unos parámetros muy parecidos, cuando en el mundo había 2 superpotencias, Estados Unidos y la URSS. ¿Y qué hacían ellos? Se armaban hasta los dientes nuclearmente. ¿Cuál era el argumento? Exactamente el que usted ha hecho servir, que si los otros se arman, yo he de armarme para ser tan fuerte como ellos. Y al final llegamos al absoluto absurdo de tener armas nucleares que habrían permitido destruir el mundo en 50 ocasiones. De esto nos dimos cuenta, se dieron cuenta ya en aquella época el señor Reagan, que no es santo de medio cielo, y el señor Gorbachev, y empezaron un programa de reducción de armamento nuclear que avanzó relativamente bien. Sí, pero yo pienso que si lo que nos da miedo es la expansión del Islam, no hemos de crecer con la expansión del cristianismo, sino ver de qué manera este Islam puede tener un entorno que sea favorable a su práctica religiosa sin tener esta voluntad. Sí, pero entre Estados Unidos y Rusia hubo el increscendo paralelo. Pero es que aquí hay uno decrescendo y un increscendo. Bueno. Y entonces, cuando usted dice, hemos de plantearnos cómo vamos a hacer para frenar, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues ¿quién va a tomar el liderazgo? Le diré un ejemplo. Dígame. España da dinero, 11.000 millones de euros a la Iglesia Católica cada año. No da ni 5 a la Iglesia del Islam. ¿Y por qué hay tantas mezquitas aquí y no hay ninguna iglesia? Esta es la cuestión. ¿Por qué hay tantas mezquitas? Porque lo financia Arabia Saudí. Y Arabia Saudí tiene un pensamiento islamista fundamentalista. Si nosotros financiáramos al Islam como financiamos a la Iglesia Católica, se ha dicho más de una vez, incluso por parte de determinados islamistas, los que vendrían aquí como imanes no vendrían de Arabia Saudí, vendrían de la mezquita de París. Y le aseguro que los imanes de la mezquita de París son tan abiertos como podamos ser cualquiera de nosotros. Por tanto, si usted quiere luchar contra esto, seamos inteligentes y hagámoslo por otra vía. ¿Y por qué vienen aquí de Arabia Saudí? ¿Quién se lo permite? ¿Por qué intereses? El gobierno de Arabia Saudí tiene dinero del petróleo y tiene ganas de expandir esta fe bauavista, creo que se llama en Arabia Saudí, que es fundamentalista. Muy bien, entonces nos encontramos sin un líder que le haga frente. Imposible. No, es que no se trata de hacer frente, se trata de ir, digamos, corroyendo desde abajo. Si esto es expansionismo, yo respeto completamente la expresión de la religión islámica, pero tal como lo hacen en París. Es que yo cuando hablo de la religión islámica me estoy refiriendo a la religión islámica fundamentalista, terrorista. Claro. Sí, pero fundamentalistas terroristas también los hay de los católicos, muchos. Sí, en el fondo la religión islámica, yo creo que ahora está en el punto que estaba la religión católica en Europa en la Edad Media. Expansionista y fundamentalista. Y con el tiempo tampoco prosperará tanto la religión de los ismaelitas, porque la gente evolucionará y no será tan fundamentalista. Lo mismo que ha pasado con la religión católica en los últimos tiempos. Por lo tanto, no nos ha de preocupar tanto, me parece a mí, la expansión del Islam. ¿Que no nos tiene que preocupar? No, yo creo que no. Yo creo que no. Ya digo, a mí me parece que ocurrirá lo mismo como ha ocurrido con todas las religiones. Llega un momento muy fuerte en ellas, un momento en que todo se subordina a la religión y a la fe y
y a los dictados fundamentalistas, y después va aflojando y continuará como una religión. Lo que pasa es que usted está hablando a lo mejor... Como es la católica y la protestante y la anglicana. Usted está hablando en términos temporales que superan a los términos personales. Es decir, a lo mejor eso ocurre dentro de 400 años. Entonces, bueno, para mí, dentro de lo que pase dentro de 400 años o 500, no creo que es el problema que tengamos nosotros la semana que viene ni mañana. Es decir, y a mí mucho menos, porque me quedan menos años todavía. No, pero en cierta forma lo que yo quiero decir sobre este tema no está en términos de escala como el de la Iglesia Católica, que son 2000 años, si es en la escala del día a día. Es decir, pregunto, ¿qué pasará cuando tengamos que ponernos burka, se tengan que poner burka las mujeres sí o sí? No se deberán poner nunca burka. ¿Y qué pasa cuando una imbecilidad llamada Telecinco invade todas nuestras casas y nadie protesta? Le aseguro que es mucho más perjudicial para la inteligencia humana Telecinco que no el Islam. Y estoy diciendo una barbaridad, lo comprendo, pero pienso que hay que mirar nuestros parámetros. Hombre, que yo sepa... El Islam puede atontar a la gente, pero Telecinco lo imbeciliza y lo estamos protegiendo por todos los sitios. Y además es la que tiene más audiencia. Pero perdóneme un momento, yo le voy a contestar y creo que me tendrá que dar la razón en lo siguiente. Se puede imbecilizar a la gente y eso no es correcto, y eso es malo, y además eso tendrá un sentido, pero es que el Islam no imbeciliza a la gente, mata a las mujeres que están repartiendo vacunas a los niños para que no se mueran del cáncer. Y usted, que es de Justicia y Paz, no me podría comparar nunca jamás Telecinco con matar a mujeres que están repartiendo medicinas para que no se mueran los niños. Anteayer. O sea que ahí, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy de acuerdo en todo lo que me dije, pero ahí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero cuidado, anteayer, para salvar a un espía francés situado en Mali, sí, las fuerzas militares francesas intervinieron y mataron a 17 inocentes hombres y mujeres de Mali. Esto es como actúan los cristianos, exactamente igual. No, pero pregunto, contésteme a lo que le he dicho. ¿Usted cree que se puede matar a mujeres que están repartiendo medicamentos en los hospitales? No. Y eso lo hace la religión. Deme un ejemplo. Esto lo hace el señor George Bush, bajo la inspiración de, hablo en nombre de Dios, que ha matado a 600.000 iraquíes en los últimos años, que es un verdadero criminal, que se inspira en la religión católica. Por ahí estamos. Matarán más que los islamistas, lo aseguro. Muy bien. Bueno, eso de que matan más, no, porque las estadísticas es que en 2 años ha habido más de 3 millones de cristianos en todo el mundo asesinados, sea en guerras como pasa en África, por ataques como ha pasado en Asia, y etcétera, etcétera. Y lo que decíamos de la mujer en el Islam es menos que mierda. Y por esto, pues estas mujeres que se atreven a ir solas por la calle, las violan. Ahí tenemos qué pasa en la India. ¿Quiénes son los que violan? Precisamente no son los hindús, no son los budistas, no, son precisamente los islámicos, que no solamente violan, sino que encima el autobús en marcha y la echan para que se muera, y que la impalan con un tubo. Gente maligna hay en todos los sitios. No nos equivoquemos. Pero diré que mi hermana pudo ser mayor de edad 4 años después mío, porque yo lo podía ser a los 18 y ella tenía que ser a los 23, y no hace tanto tiempo de esto. ¿Qué pasará en España? Ustedes lo recordarán bien. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo de asesinatos, de crímenes y tal. Cuidado, las cosas por su nombre y en su sitio. Y no creo que en ningún momento se pueda disculpar a los fanáticos. Mire, yo le voy a poner un simple ejemplo para que se hagan ustedes cuenta. Y aquí el abogado Galcerán también. Solamente tienen que ir a Livorno, Italia, y coger el ferry que va a Tánger con escala en Barcelona. Solamente esto. Ya no les pido que vayan como yo estuve en Egipto 2 o 3 semanas antes de la famosa revolución de Tahrir, que un cura ortodoxo ya me advirtió, griego, ya me advirtió que pasaría. No le digo yo ya cómo he visto Turquía desde hace 20 y tantos años, que era un país normal, y ahora aquello ya es Islam puro. No le digo ya lo de Túnez, no, sencillamente cojan ustedes este ferry que va
enorme, además de 2.000 y pico de pasajeros, no sé cuántos camiones, de Livorno, escala en Barcelona, tanker. Cójanlo ustedes y opinen. Es lo único que les puedo recomendar, porque cuando ustedes hagan este trayecto en las condiciones que lo he hecho yo, realmente se van a asustar, y no tengo nada más que decir. Yo solamente quería decir una cosa. Hay una gran diferencia entre la Iglesia Católica y cómo nace el gran negocio de la Iglesia Católica a cómo es el Islam. La Iglesia Católica siempre, bajo un punto de vista de un no creyente que ha leído la historia, ha sido recaudar dinero. El Islam no persigue recaudar dinero, quiere conquistar el mundo. Las cruzadas también. No, las cruzadas es una lucha contra el Islam. Pero no es lo mismo recaudar dinero que expansionarse, porque yo no les veo que vivan de pedir limosna, porque si son millonarios ya. Porque entonces se quieren entre ellos. El concepto del Islam hoy día no tiene nada que ver con el concepto de la Iglesia Católica. Los unos quieren hacer negocios y los otros no, ya tienen el dinero, no quieren hacer negocios, lo que quieren es dominar al mundo. Claro, esto es muy grave. Porque hacer dinero. También lo quieren los americanos, sí, pero cuando una persona quiere económicamente dominar el mundo a través de los negocios, pues se puede hablar en términos económicos, pero cuando una persona lo hace en términos fanáticos y el dinero no le interesa, ¿cómo usted habla? ¿Cómo detiene a esa persona? ¿Solo le puede matar? No. ¿Y cómo convence usted a un fanático que no es un animal racional? ¿Cómo convence usted a un fanático que no se mueve por dinero? No estoy de acuerdo con esto, pero bueno. Que un fanático que no se mueve por dinero, ¿cómo lo convence? No sé, empezaríamos otra discusión, como que sé que nos hemos demasiado. Solo una pequeña frase. Decía, con razón Joaquín, que cogiéramos este barco de Livorno y veríamos qué pasa. Pero yo también le recomendaría que algún día fuéramos a Ciudad Juárez, donde las chicas mexicanas están siendo violadas, torturadas, todo lo que usted quiera, por aquellos empresarios, o bien mexicanos o bien norteamericanos, que suben por la zona. Es decir, habas cuecen en todos los campos, esto es verdad. Ahora, en unos más que otros. En unos quizá más que otros. Hemos de acabar aquí, nos dicen que basta. Quedamos para el próximo programa, que ahora falta la segunda parte, hablar de paz. O sea, hemos hablado de justicia y pau, de justicia ya hemos hablado, ahora falta la segunda parte, paz. ¿Qué es eso de la paz? ¿Qué cuento chino es eso de la paz? Decir que estoy muy de acuerdo en hablar de paz, pero que antes me gustaría una sesión y media sobre lo que nos falta de justicia, porque usted habla de derechos humanos, usted ha hablado de tienes razón. Y también me gustaría sobre esto decir algo. Muy bien, pues seguiremos el programa este. Gracias y hasta la próxima semana.